Ya. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a este webinar. Ahí parece que están entrando, parece que ya entraron. Bueno, darle la bienvenida a todas y a todos al webinar que se titula Evaluación Formativa y Decreto 67, Experiencias desde dos comunidades escolares. Este es el segundo webinar que hacemos para presentar y compartir con distintas comunidades escolares experiencias de evaluación formativa desde sus propios protagonistas. Ahí nos están saludando, ¿cierto? Desde La Serena, del KIA, y se pueden ir presentando y diciendo de dónde vienen en el chat. Yo por mientras voy a ir dando algunos elementos de contexto, pensando en que quizás no todos se conectaron el martes pasado, así que contarles que esta iniciativa, bueno, se enmarca en la intención del Ministerio de Educación y de la Unidad de Currículum y Evaluación de promover, por cierto, el Decreto 67 y especialmente su énfasis formativo, ¿cierto? La normativa vigente actual en evaluación. Pero esto hemos hecho un trabajo de colaboración con un equipo de la Universidad de Chile, que trabajan además colegas de la Universidad de Chile y de otras universidades. En especial tenemos aquí a José Miguel Olave, académico de la Católica Valparaíso, quien representa la línea de evaluación formativa de este equipo con el cual hemos estado trabajando hace varios meses ya, haciendo una recopilación de experiencias de evaluación formativa en distintos lugares del país. Iniciar ¿Ya? video para que yo me vea en la También recordarle a todos que por favor apaguen sus micrófonos al ingresar. Por favor, los que vayan entrando recuerden apagar sus micrófonos. Entonces, les estaba comentando que este webinar, ¿cierto?, se enmarca en una asesoría en conjunto con un equipo de investigación de la Universidad de Chile, en donde hemos recogido distintas experiencias de evaluación formativa en distintos territorios. Y este webinar entonces tiene que ver con eso, con presentar, compartir los aprendizajes, los desafíos, las complejidades de lo que significa hacer un cambio en la cultura evaluativa, que es lo que nos solicita el decreto 67, pero que además, bueno, desde el Ministerio, desde la UCE nos hace mucho sentido. Creemos que es un aporte, es una oportunidad para de verdad trabajar los aprendizajes de manera profunda, es una oportunidad para también creer en los profesores, creer en su trabajo y conectar lo curricular y lo evaluativo, no porque una normativa lo solicita, sino porque hace sentido, porque es necesario y porque eso va a beneficiar la trayectoria educativa de las y los estudiantes. Bueno, el martes pasado tuvimos dos experiencias, presentamos en un webinar dos experiencias. En esa ocasión estuvimos con la Escuela Ciudad de Berlín de Valparaíso y el Colegio Santa-Inés de Chiguayante, la Escuela Ciudad de Berlín municipal y el Colegio Santa-Inés particular sancionado. Y hoy día contamos con, aquí los voy a presentar, Daniela González y Javier Cepeda, del Colegio Guardamarina Guillermo Sañartu Irigoyen, Coxay, de Quilpué, y del Colegio Nueva Branao, el CNB Artístico de Puerto Varas, con Juan Bautista y Axel Navarro. ¿Ya? Entonces vamos a contar con representantes de estas dos comunidades educativas para que nos puedan hablar desde su experiencia, sus desafíos y ahí también logros. Y por supuesto vamos a contar con algunas palabras al inicio de José Miguel Olave, académico de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso e investigador del equipo de asesoría de la Universidad de Chile. Así que sin más, le dejo la palabra a José Miguel para que podamos comenzar esta iniciativa y comentarles si algunos elementos de la metodología de hoy día, de este webinar. La idea es que terminamos alrededor de las 5:30, que nos centremos en las experiencias de estas dos escuelas, algunas palabras de José Miguel, y luego vamos a tener un momento de preguntas, ¿ya? Para que ustedes las puedan ir anotando en el chat y poder hacérsela a los dos equipos. Adelante, José Miguel.
Buenas tardes. Sí. Tardes a todas y a todos. Quería agradecer esta invitación que nos hace la Unidad de Currículum y Evaluación con la idea de poder mostrar y dar un espacio a las comunidades que están implementando el decreto 67 como experiencias que pueden ser replicables, como experiencias desde el territorio. Hoy día tenemos a dos comunidades. La primera que va a partir contando su experiencia es una experiencia de acá de la quinta región, el Colegio Guardia Marina Guillermo Sañartu. Él es de la región de Valparaíso, específicamente de la comuna de Quilpué. Si se fijan, es una escuela que va desde NT1 hasta cuarto medio. Es un colegio que está trabajando el decreto 67 digamos, desde el año 2020, igual que todo, pero yo diría que la característica que tiene este colegio tiene que ver con una cultura curricular pensada en este cambio de cultura evaluativa hacia una cultura mucho más participativa, donde integra a sus profesores en distintos proyectos del tipo ABP, pero por sobre todo hay un trabajo entre profesores que va a ocupar el espacio para implementar el decreto 67, dado que una evaluación formativa les ofrece a ellos espacios para mejorar su trabajo entre pares, su validación entre ellos mismos en sus escenarios, poder diversificar las formas de evaluar, pero también el poder levantar proyectos tipo ABP en comunidad con una evaluación formativa. Yo creo que ese es el sello que estas dos escuelas que voy a presentar, hay un sello de innovación bien marcado, en este caso, desde la lógica de generar trabajo colaborativo, pensando en que a partir de ello se pueden mejorar los aprendizajes. Y ese es como el punto de partida. El segundo establecimiento es el Colegio Noah Brauner, un colegio con sello artístico. Este colegio pertenece al servicio local de educación pública de Yanquihue, y en particular pertenece a una red de gestión curricular que es organizada por el servicio local y que tiene que ver con promover la implementación del decreto 67 y poder hacer lo que nosotros llamamos desarrollo curricular desde el territorio. Y este desarrollo curricular se encuentra, yo diría que la característica de la implementación tiene que ver con un sello de innovación que tiene el colegio. Por lo tanto, la evaluación formativa le ofrece oportunidades para poder implementar su sello de innovación y, por supuesto, su sello artístico. Yo quisiera decir que en las dos escuelas yo he tenido la oportunidad de trabajar con sus profesores y participar dentro de la vida de la escuela, y uno se da cuenta que hay una forma distinta de llevar los procesos pedagógicos. Uno se da cuenta, y esto es lo que yo diría que de ambas escuelas se caracterizan, que uno va pasando por sus patios, por sus pasillos, y uno no se da cuenta si es que lo que está pasando afuera es tan entretenido como lo que está pasando adentro. Porque estas escuelas tienen proyectos que no se reducen al espacio de aula, sino que sacan el aula hacia afuera y hacen que la escuela se vuelva un lugar, digamos, con muchos recursos para desarrollar, implementar una pedagogía mucho más inclusiva y
con mayores características de atención a la diversidad. Creo que esas son la característica que los une a ellos, esa innovación y hacer de el espacio del colegio un espacio en su totalidad, un espacio que se ocupa para formar. Por eso que la vinculación con la evaluación formativa, ¿ya? No voy a decir más porque ellos tienen su propia experiencia y su propia forma de narrar estas experiencias, y ahí vamos a dejar, como decía Tamara, un espacio de preguntas al final. Así es que nada más, sin más, dejar a las escuelas que participen. Gracias, José Miguel. Yo voy a recordar las preguntas que teníamos para las escuelas. Las voy a leer. Dice, ¿en qué consistió su experiencia de cambio de cultura evaluativa y los efectos en sus establecimientos? Okay. Tengo un problema con mi mouse. Entonces, ya. La segunda es, no sé, David, si puedes ponerla en el chat, las 3 preguntas. Yo las leo por mientras. La segunda pregunta es, ¿cómo lo hicieron los hitos principales y cómo resuelven el proceso de calificación? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son sus principales aprendizajes del proceso y o recomendaciones para otros establecimientos? Esas son las 3 preguntas centrales, y entonces le doy la palabra a Daniela González y Javier Cepeda del Colegio Guardia Marina Guillermo Sáñez Turigoyen, Coxay de Quilpué, para referirse a estas preguntas. Tienen 15 minutos para que después comentemos. Luego de la otra presentación. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Daniela, profesora diferencial, jefa de unidad técnica pedagógica de nuestro establecimiento, y hoy queremos compartir con ustedes nuestra experiencia del cambio de cultura evaluativa que estamos movilizando en nuestro colegio, el cual lleva ya aproximadamente 4 años y ha sido un proceso de profunda reflexión, también de mucha participación y de implicancia de todos los actores de la comunidad. Bueno, este cambio de cultura evaluativa comenzó el año 2019, cuando comenzamos a revisar lo que era el decreto 67, sus orientaciones, donde en un inicio pensamos que era el cambio del reglamento lo que venía a movilizar este decreto, pero al ir analizando las orientaciones del ministerio, al darnos cuenta de los principios de la evaluación, de los criterios que nos proponía, nos llevó a una profunda reflexión de que esto era un cambio en cómo nosotros entendíamos la evaluación y no solamente era un cambio en un documento. Y es por eso que comenzamos a trabajar con nuestros docentes en la capacitación del proceso de evaluación para el aprendizaje, entender que el proceso evaluativo es parte del proceso de aprendizaje y poder ir contrastando cómo nosotros realizábamos la evaluación antes de esta transformación. Y eso nos llevó a repensar no solamente los procesos evaluativos, sino que también los metodológicos. El año 2018 habíamos comenzado una capacitación de metodologías activas, principalmente ABP, para poder ir movilizando estos procesos, porque entendíamos que la diversificación y el poder incluir a todos nuestros estudiantes era importante. Pero cuando llega este decreto 67, cobra aún más sentido el poder ir movilizando estos 2 aspectos. Entonces, el proceso metodológico de la diversificación, de que nos permitiera no solamente tener un momento, si fuera una fotografía, solo una fotografía del momento en relación a una prueba, sino que pudiéramos determinar y tomar decisiones y tener evidencias no solamente del producto, sino del proceso y del progreso. Y es así como nosotros comenzamos a trabajar en proyectos interdisciplinarios. ¿Para qué? Para poder favorecer este proceso de evaluación formativa, que luego lleva a un proceso de conversión a final de año, y que nos permitía tener la participación de diferentes actores, donde ahora los estudiantes tomaban mayor protagonismo, la justicia evaluativa cobraba mayor sentido, y lográbamos entender que la evaluación no era sinónimo de calificación.
y fue cuando el establecimiento decidió sacar las calificaciones el año 2020, en pleno proceso de pandemia, y comenzar este proceso más cualitativo de criterios de evaluación, donde entregara mayor información de los aprendizajes a los estudiantes y a las familias. Comenzamos con los profesores, paralelamente con los estudiantes, en asambleas de estudiantes para poder explicar este cambio. Luego capacitamos a nuestros asistentes y posteriormente a las familias. La familia fue un foco de mayor resistencia porque tenían muchos miedos y aprensiones frente a este cambio y esta innovación, entendiendo que ellos venían de un sistema tradicional. Pero tuvimos una escucha activa y comprendimos todas sus aprensiones para poder explicar este nuevo cambio. Realizamos cápsulas de sensibilización en reuniones de apoderados, trabajamos con ellos para entender el reglamento. Año a año los vamos actualizando y nuestras nuevas familias que ingresan al establecimiento hacemos charlas para explicar nuestro proyecto para que entiendan cuál es nuestro foco. Y desde el PI, el PME y los sellos movilizamos todos estos procesos. Es así como planificamos nuestros proyectos interdisciplinarios. Nuestros profesores curricularmente trabajan en esta apropiación para poder llevar a cabo estos procesos. Se hace diversificación de las experiencias y por ende de los escenarios evaluativos, y esto nos ha llevado a poder tener un mayor bienestar de los estudiantes, donde ya la angustia y la presión del proceso de la nota o la competencia ya no se observa, recuperando un sentido del aprendizaje, de la educación, como lo entendemos ahora, donde el error es parte del proceso, donde la participación y la voz del estudiante es importante y donde los diferentes actores cobran relevancia. Uno de los mayores desafíos que tuvimos como establecimiento fue el proceso de conversión, tanto porque no teníamos tanto apoyo o a lo mejor orientaciones al respecto, porque lográbamos tener estos niveles de logro y sacar las notas durante todo el año, pero luego llegábamos a fin de año y necesitábamos tener este proceso de promoción. Y es ahí uno de los desafíos mayores que tuvimos y tuvimos que trabajar al respecto durante todos los docentes. Y también esta era una de las aprensiones de los apoderados. Es por eso que ahora Javier nos va a explicar cómo logramos llevar a cabo uno de estos desafíos. Muy buenas tardes a todos los y las presentes. Mi nombre es Javier Cepeda, soy profesor de matemáticas y soy el coordinador del Departamento de Matemáticas, Ciencia y Tecnología del establecimiento. En este caso lo que les voy a explicar es más o menos cómo funcionamos en términos de evaluación en el colegio, ya en terreno, en la cancha, como se dice. De partida, tenemos que entender que todo esto es un lenguaje común que nosotros tenemos en el establecimiento. Los docentes lo manejamos, los directivos los manejan, las familias los manejan, los estudiantes los manejan. Ya no es, oye, me saqué un 7, voy a tener que sacarme tal nota, sino que los mismos estudiantes transitan hacia, voy a obtener un nivel alto, voy a tener una A, voy a tener una MA, y eso es lo que vamos a mostrar ahora. A nivel transversal, desde pre-kinder hasta cuarto medio, nosotros trabajamos con el uso de rúbricas. Cada evaluación, cada proyecto que nosotros trabajamos se evalúa mediante rúbricas, donde cada profesor, a veces de acuerdo incluso con los estudiantes, define cuáles van a ser los criterios que se van a evaluar y fija unos descriptores alto, medio, bajo y bajo que voy a mostrar a continuación. El uso de estas rúbricas permite evaluar el proceso, el progreso y el producto que entregan los estudiantes. Y tal como señala Daniela, lo importante de entender esto es que la conversión no es que yo voy a colocar una A y esa A equivale a una nota, sino que simplemente esta conversión, después de todo el proceso anual que ocurre, se hace a fin de año. Como bien les dije, utilizamos 4 niveles de logro institucionales. En este caso, el A, el alto, define que el estudiante logró el criterio que se fijó completamente. El medio alto se logró, pero todavía faltan algunas cosas por desarrollar. El medio bajo es que aún no se logra y se requiere apoyo para lograr el criterio, y el nivel bajo es que se requiere apoyo para iniciar el desarrollo del criterio. Lo importante de la evaluación en este momento es la retroalimentación. Estos no son niveles fijos, no significa que si un estudiante obtiene un bajo en algún criterio se va a quedar con ese bajo. A través de la retroalimentación constante de cada profesor en este caso, es que el estudiante puede lograr subir y puede modificar ese bajo en ese criterio, pues estamos hablando de aprendizaje y el aprendizaje obviamente fluye. Ahora, ¿qué fue lo complicado, como señalaba Daniela? Es cómo vamos a promover a nuestros estudiantes teniendo todos estos niveles de logro acumulados durante el año, digamos, tanto en el proyecto 1, proyecto 2 y en los que corresponda.
Aquí hubo un tránsito. En el año 2020-2021 se trabajó con la moda. Se tomó todos los niveles de logro de cada estudiante en cada asignatura y se vio cuál era el que más se repetía. Sin embargo, el problema con esto estadísticamente es que en algunos casos era muy poco representativo y la conversión luego a las notas para poder decidir la promoción era entre notas demasiado distantes entre sí. En el año 2022 comenzamos con el uso de la mediana. La mediana en este caso estadísticamente permite una mayor representatividad y por la interpretación en el fondo que significa, y aparte aparecieron niveles intermedios, es decir, que un estudiante, por ejemplo, puede haber obtenido anualmente un nivel entre el alto y el medio alto. Eso también provocó o nos indujo a tener un cambio en la conversión a nota que se hacía para poder decidir la promoción o no del estudiante. Este año implementamos otro nuevo cambio y estamos trabajando con un rango central, no solamente con la mediana, lo que hace que aparezcan más niveles intermedios. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en el fondo algunos estudiantes estaban siendo perjudicados al momento de la conversión, específicamente en los cuartos medios, que Axel, son los cursos que disculpa, requieren un poco eso. voy a recordar ahí a los colegas que se han integrado al webinar que por favor desactiven su micrófono porque estamos escuchando ahí sus conversaciones. Por favor, silencien los micrófonos para que retomar la actividad, ¿ya? Dale, Axel. Sí, continúo. Perdón, Javier. Sí, estábamos hablando, perdón, entonces del rango central. Este año entonces trabajamos con el rango central, lo cual mantiene la representatividad de la mediana y como, gracias en este caso a que aparecen más niveles intermedios, también tuvimos que hacer un ajuste en la conversión, ¿ya? Todo esto pensando en los estudiantes que realmente requieren el NEM desde primero a cuarto medio y que estaban siendo perjudicados al haber no tantos niveles intermedios, digamos, a fin de año, ¿ya? Lo que le vamos a presentar a continuación entonces tiene que ver con las planillas que nosotros trabajamos institucionalmente. Por cada asignatura nosotros tenemos una planilla. En este caso el ejemplo que se muestra es la de lengua y literatura. El profesor aquí en cuestión ingresó todos los niveles de logro por cada estudiante y esto después se sistematiza en un apartado donde la planilla cuenta en este caso cuáles son todos los criterios por cada uno de los proyectos, calcula un total y determina cuál va a ser el rango. Importante señalar que aunque la planilla señala cuál es la conversión es temporal, es solamente pensando en un momento, en una visión fotográfica, tal como dice Daniela. Pero esto se puede ir modificando y de hecho se va a modificar con los niveles que se ingresen en los siguientes proyectos, ¿ya? Ahora, toda esta información luego se lleva a una tercer tipo de hoja que es el estado de avance, los niveles de logro. Esto es lo que se le entrega al apoderado como nivel de avance en el fondo. Cuando uno habla en otros momentos de informe de notas, aquí esto es el equivalente en sentido de que esto es lo que se entrega a las familias. ¿Qué es lo que cambia? Que este informe no tiene sentido si no se muestra en conjunto con la rúbrica. Si yo no tengo la rúbrica, si yo no sé qué se evaluó en lengua y literatura como criterio número 1, esta carece de sentido. Sin embargo, cuando yo voy a la rúbrica y veo que el criterio alto significa que el estudiante logró la lectura, logró la participación, logró hacer todo, entonces cada una de estas letras, cada uno de estos niveles de logro va a representar algo que el estudiante logró y que pudo hacer. Bueno, es importante señalar que todo este trabajo que mostró Javier es un trabajo que ha hecho el establecimiento. O sea, nosotros no utilizamos una plataforma que nos realice esta conversión. Ha sido un trabajo reflexivo de todos los docentes, principalmente del departamento, obviamente, de matemática y de ciencias para poder llegar a este proceso de conversión. Y han sido profundas reflexiones, análisis para poder llegar a la mejora. Entendemos que puede haber a lo mejor una forma mejor de convertir, pero en este momento es lo que a nosotros nos hace más sentido y lo hemos ido mejorando año a año en relación a las retroalimentaciones que tenemos no solamente de los docentes cuando vamos visualizando lo que nos explicaba Javier, sino que también de los estudiantes y de los apoderados. Bueno, uno de los principales aprendizajes de todo este proceso, primero entender que es un proceso de colaboración, y no solo de colaboración entre funcionarios, de adultos, sino que entre docentes y asistentes, entre docentes y estudiantes, entre docentes y familia. Es una colaboración y una construcción en conjunto. O sea, todo este proceso nosotros lo revisamos año a año, lo vamos actualizando año a año y usamos la lógica igual de los estudiantes. O sea, si nosotros le decimos a un estudiante que el error es parte del proceso de aprendizaje, para nosotros también. O sea, nosotros cuando hacemos nuestro análisis,
lo tomamos en cuenta y vemos si nosotros tenemos algún error o tenemos alguna necesidad que debemos cambiar, la construimos en conjunto, consensuamos y llegamos a nuevos acuerdos. También importante es el acompañamiento que tiene que tener el docente por parte de un equipo directivo que tiene que estar capacitado para poder llevar a cabo estos procesos, el acompañamiento que hace el docente a los estudiantes y también el asistente técnico y el acompañamiento que tenemos que hacer a las familias para poder comprender este proceso. También para nosotros es muy relevante el apoyo de nuestras redes de apoyo. Por ejemplo, nosotros participamos de la red Sin Nota de la Universidad de Chile, donde nosotros podemos compartir nuestra experiencia, nos damos cuenta que no estamos solos llevando este proceso, que hay escuelas que tienen las mismas dificultades que nosotros, también nos alegramos de sus logros, igual como ellos se alegran de los de nosotros. También tenemos un acompañamiento del DEPROP, de nuestro supervisor, que ha relevado esta práctica. Nosotros lo estábamos haciendo muy en silencio y él fue el que nos motivó a poder mostrar esta práctica a otros establecimientos. Y también nuestra red de básica comunal de Quilpué, donde en este año estamos realizando nuestra estrategia de escuelas hermanas, donde podemos acompañar, en este caso, a 4 escuelas que están también motivándose en este proceso del cambio de cultura evaluativa y los estamos acompañando en su contexto para poder llevar a cabo estos procesos. También otro punto importante es la valoración del trabajo, la resignificación del rol del docente y el rol del estudiante. Primero, la valoración profesional del docente, porque es un trabajo de profunda reflexión y de trabajo técnico que deben hacer cada uno de los docentes para poder llevar a cabo estos procesos interdisciplinarios, conocen los currículum de los colegas, profesional en relación a la evaluación, porque tienen que generar instrumentos evaluativos que den cuenta de lo que se requiere, que el estudiante comprenda y aprenda en el lenguaje tanto para el estudiante como del apoderado, pero también técnico. Y también la resignificación del rol del estudiante como centro del proceso de aprendizaje, donde la voz del estudiante está presente, donde los diseños de proyecto, los estudiantes tienen voz para poder realizar los diseños, realizan criterios de evaluación, realizan sus criterios, por ejemplo, de autoevaluación, de coevaluación, o sea, es un trabajo en conjunto. Y también la capacitación permanente como un desarrollo profesional docente importante, pilar dentro de los procesos de aprendizaje. Por eso también nosotros lo tenemos dentro de nuestro plan de formación local. Para poder terminar nuestra presentación, nosotros queremos relevar algunas voces de los actores para que den cuenta no solo de lo que nosotros hemos hablado acá con Javier, sino de que desde su mirada puedan ver cómo ha sido este cambio de cultura evaluativa. Por ejemplo, tenemos un estudiante de enseñanza media que nos señala: podemos trabajar en grupo y podemos dar nuestras opiniones, sean válidas o no. Aparte, nos dan la oportunidad de retroalimentar las tareas cuantas veces sea posible. Un exalumno de nuestro colegio de cuarto medio nos señala: lo positivo del nuevo sistema de evaluación es que no golpea en gran medida al estudiante cuando les va mal. Ayuda a mentalizar que siempre se puede mejorar. Un estudiante de básica señala: que no me pongo nervioso y que aprendo mejor. Una apoderada nos mencionó: al principio fue difícil de entender la forma, pero con el tiempo vimos que era bueno, ya que los niños no se sienten frustrados, ya que saben en qué van fallando y así los apoyan para poder superar los niveles que les cuestan. Y por último, un docente: uno de los factores importantes de la evaluación sin nota es la baja en los niveles de ansiedad de los estudiantes y se ha observado un cambio en su percepción de lo que es la nota. Como docentes es un cambio motivador y desafiante, ya que el foco es el proceso, la retroalimentación y es enriquecedor para la labor docente. En general, nosotros queremos llamar y queremos motivar a otras escuelas a que se animen a este cambio de cultura evaluativa. A nosotros nos falta mucho más por recorrer, pero es un trabajo que se hace con toda la comunidad. Ahora estamos Javier y yo representando a una comunidad completa que ha hecho que este proceso, que para nosotros es hermoso, se pueda llevar a cabo. Y bueno, y vamos a seguir con este desafío con mayor fuerza, porque esta valoración, como poder participar de este webinar, hace que nos motivemos mucho más en seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Javier. Por esa experiencia, por toda esa sistematización y la síntesis, porque sabemos que fue un proceso muy largo, ¿cierto? Que implicó, bueno, a toda la comunidad escolar, a los distintos actores y que lleva varios años, ¿cierto? Entonces esto también es
un relato sintetizado de todo lo que eso ha significado, así que muchas gracias Daniela y Javier. Así que ahora, bueno, darle la palabra a Juan Bautista y Axel Navarro del Colegio Nueva Branao, CNB Artístico de Puerto Varas, y pedirles que por favor también puedan abordar las 3 preguntas, al igual que el establecimiento de Quilpué. Adelante, Juan y Axel. Muchas gracias, un gusto estar aquí, un privilegio poder compartir nuestra experiencia. Soy Juan Bautista Rodríguez, el director del colegio, y Axel Navarro, el coordinador de innovación educativa. Vamos a tratar de hacer todo lo posible de entregar recetas magistrales. Somos un colegio... Empezando a presentar. Quería preguntarle qué tengo que llenar para la salida de octavo. La Marce tiene Silenciar sus micrófonos. Ya Juan Bautista, ahora sí. Tienes que volver a activar el micrófono, Juan. Ahí sí. Decía que como colegio público nos vemos en la vorágine cotidiana de tener que luchar contra molinos de vientos, pero no obstante seguimos adelante. Entonces este proceso va a un cambio de cultura, ya que es global. Nosotros entendemos que la escuela, el liceo, el colegio, es la principal fuente de construcción cultural de una comunidad. Y desde esa comunidad hacia una sociedad y hoy día hacia el planeta. Yo espero sinceramente que no lleguemos a Marte, porque creo que eso no va a ser muy bueno para la gente, si es que hay gente ahí viviendo. Pero en lo inmediato, el cambio cultural tiene que ver con que este colegio pasa a asumir un desafío que la comunidad valida para transformarse en un colegio artístico, ¿ya? Entonces, importante hacer el punto de que como colegio público de Chile, de un país, ¿cierto?, de mucha alegría estadística, los esfuerzos que recién nosotros y la gran experiencia que contaba el colegio de Quilpué, se asimila mucho a lo que hemos hecho nosotros, pero si bien hay una impronta, hay una invitación a la evaluación formativa, ¿cierto?, a entender que lo cualitativo debe tener un rol importante, tenemos una legislación que nos hace poner nota al final del proceso. Entonces, eso es muy propio de nuestro país, nuestro idiosincrasia. En este trance, nosotros le debemos mucho al COVID, porque nos permitió innovar en aquellas cosas que nunca había sido posible, nos permitió reencontrarnos como seres humanos, nos permitió que como consejo de profesores, ¿cierto?, apostáramos a uso de tecnologías que probablemente no hubiese sido tan fácil implementar. Porque siempre hay una resistencia a veces a los cambios, nos dicen que en general la innovación en la educación es lenta, y estamos acostumbrados a ese proceso. Pero bueno, ese es el origen de lo que nosotros vamos a presentar acá, y como ya señalaban los presentadores, somos un colegio que está en la localidad de Nueva Braunau, un colegio que tiene más de 100 años de existencia, que ha pasado por distintos proyectos y miradas, y en la diapo ustedes pueden ver un código QR, que como parte de nuestros sellos ya, con el cual pueden acceder a más documentos, a la página del colegio y otras cosas. Nosotros decimos que el origen de esto es la evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje es un concepto que tiene larga data, cuando en este país, ¿cierto?, se implementa una reforma, que algunos decían que era mala, porque estaba copiada de España, y todas esas cosas que probablemente los que tenemos más años en esto recordarán. Y llegamos en este decreto 67 a nuestro, podríamos decir, nuestra obra cúlmine, que es la Estrategia Global de Evaluación, ¿ya? Que, como está expuesto en la diapositiva, se refiere a un procedimiento que viene a reemplazar el concepto tradicional del examen final, que viene a reemplazar lo que después se llamó pruebas de nivel, que forma parte de la nomenclatura o los conceptos que permanentemente van cambiando en el sistema educativo. Y esta estrategia global, que tiene una esencia eminentemente formativa, está diseñada para que el estudiante pueda superar brechas y para que pueda aprender de mejor manera o en profundidad
aquello que el docente o el equipo de docentes considera que aprendió en un semestre. Y equivale a un 30% de su ponderación semestral. Nosotros en el colegio, en este cambio paradigmático de ser colegio práctico, incorporamos el modelo y la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Entonces acá se trabaja proyectos pedagógicos colaborativos. Eso fue un cambio cultural que parte del año 2019, cuando yo asumo la dirección del colegio, con una propuesta hacia la comunidad, fundamentalmente en su inicio la comunidad docente, y se empieza a avanzar en todas estas innovaciones de incorporar la tecnología, de establecer los sellos del colegio, que son las artes, la sustentabilidad y la innovación, y vamos transitando, por ejemplo, de la construcción de instrumentos de evaluación históricos, casi con un ítem conceptual en la mayoría de sus páginas, con 20 páginas de un examen o una prueba, a un instrumento que tenía que tener 3 páginas. Una para el ámbito conceptual, otro para lo procedimental y otro para lo actitudinal. Y así empezamos a iniciar este camino con el acuerdo del Consejo de Profesores y a instalar una serie de instrumentos e insumos pedagógicos que dan origen a esto. Esta estrategia global de evaluación, ya respondiendo a la segunda pregunta, ¿cierto? De los hitos y todas estas cosas que de alguna manera se han ido respondiendo, habla de cómo uno democratiza la experiencia de aprendizaje, porque uno toma acuerdos, uno dialoga con los estudiantes, y eso lo permite fundamentalmente la metodología ABP, que es una metodología que acá en Chile parece ir con una gran innovación, pero en realidad data de los años 60 y fue creada con muchas cosas en Estados Unidos. Hoy día la evaluación docente y todos los contextos de desarrollo ministeriales están pensados en esta lógica del trabajo colaborativo, desde lo interdisciplinario, en fin. Eso en el colegio CNB artístico ya está instalado hace un buen tiempo. Y ha sido posible instalarlo porque, como bien dice esa declaración de democratizar la experiencia, hay un acuerdo que parte inicialmente con los profesores, con los liderazgos de los profesores, y luego esto va bajando a los distintos estamentos de la comunidad, ¿ya? Entonces, al igual como lo hacía el colegio, la escuela que disponía anteriormente, esto se va socializando con los estudiantes, con los apoderados, en las reuniones de subcentro. El colegio dispone de una serie de herramientas tecnológicas, tiene un sitio web, tiene redes sociales activas, tiene una plataforma Moodle, ya tiene una cuenta de correo de Google Workspace, que es el nombre actual, que se llamaba G Suite, que es gratuita, y empezamos a implementar todas estas herramientas para que se colaborara, para que los estudiantes, por ejemplo, no tuviesen que pagar licencias de Microsoft y tuviesen las herramientas del correo, en fin. Entonces, todo ese proceso lleva 4 años en el tiempo y va instalando algunos hitos en el establecimiento, en la gestión pedagógica, que nos llevan hoy día, ¿cierto?, a tener esta herramienta, esta estrategia, que si ustedes revisan el código que está ahí arriba, pueden ver una presentación que es más extensa sobre esta estrategia. Bueno, refiriéndonos un poco más al instrumento, hay como decía el director, hay un ecosistema, un ecosistema educativo donde se instala esta estrategia que corresponde también a un proceso. Y ahí ha dado paso a entender que el desarrollo o la trayectoria educativa de un estudiante no es lineal, sino que la podemos ir nosotros desarrollando a través de cómo se va gestionando el mismo currículo. En el sentido de que acá nos permite generar un trabajo colaborativo entre distintos docentes de manera interdisciplinaria, internivel, lo que obviamente facilita una diversificación de estrategias, pero además lo focaliza en el estudiante, en las necesidades y además en los talentos, en los intereses de los estudiantes. Y con respecto a esa misma transformación de la cultura evaluativa, distribuye las relaciones de poder que se dan en la evaluación tradicional.
Entonces, eso, pasando quizá en la línea de la siguiente pregunta, las orientaciones, una de las barreras en esta transformación, yo creo que pasa en cómo se democratiza esa evaluación. Y también en cómo posibilita a nuestros estudiantes y a los futuros ciudadanos a validarse como actores sociales y protagonistas de su propio aprendizaje. Y eso es súper potente. Bueno, el esquema que ustedes ven ahí grafica de manera muy sucinta cómo es esta estrategia global. Entonces, el diseño que tiene es que los docentes, un equipo de docentes establece al menos 2 objetivos de aprendizaje que consideran que fueron los más logrados por los estudiantes. Entonces, desde esa lógica, le plantean el desafío a los estudiantes como equipo, que también es importante relevar el hecho de que cuando el estudiante o los estudiantes ven a sus profesores trabajando en equipo, les resulta más fácil, porque los educadores tenemos que modelar eso, ¿ya? Modelar, y eso es muy significativo. Entonces, los docentes establecen cuáles son los objetivos de aprendizaje más logrados y le dicen a los estudiantes, bueno, este es el instrumento donde están todas las características de lo que usted tiene que lograr, cómo tiene que presentarlo, cómo tiene que abordarlo, conceptuarlo, procedimentarlo, actitual, en fin, ya. Y usted, con su equipo, propone el procedimiento a través del cual nos va a demostrar, o nos van a demostrar que efectivamente hubo ahí una metacognición, ¿cierto? Donde hubo realmente una consignación de habilidades, ¿ya? Entonces, la estrategia en este caso que pusimos como ejemplo, respondiendo a su vez a la pregunta, ¿cuáles son los principales aprendizajes del proceso, recomendaciones que se hacen? Bueno, se trabaja interdisciplinariamente. En este caso tenemos como ejemplo artes visuales, matemática e historia. Están los objetivos de aprendizaje que fueron seleccionados por este equipo de docentes, las habilidades de cada asignatura que se tomaron en cuenta, y habilidades del siglo XXI, por cierto, que es lo que siempre está de fondo, para que el estudiante a su vez pudiese generar una propuesta, ¿ya? Y yo les quiero mostrar acá algunos hitos que tienen que ver con esto que yo mencionaba recién, de que el COVID nos dio mucho, ¿ya? Porque nos permitió experimentar. Lo que ustedes ven acá, ¿se está viendo bien? ¿Hay una rúbrica puesta en la pantalla? ¿Se ven? ¿Para interactuar? Sí, se ve, Juan. ¿Se está viendo bien? Sí. Es una rúbrica que es parte de la matriz de planificación institucional, ¿ya? Que es una matriz que está diseñada en esta lógica de la planificación inversa, donde lo primero es los procedimientos de evaluación. Y esta matriz tiene su origen en el COVID. Entonces, el ministerio en esa época nos dice, no, no hay que poner nota, lo que era una maravillosa noticia, pero al final dice, no, si igual hay que poner nota. Nosotros, adelantándonos a ese proceso, pusimos en la matriz una rúbrica integral, que de alguna manera viene a decir lo que después de un proyecto, un proyecto que duraba un par de meses, al finalizar un proyecto, los niveles de logro que tenían que alcanzar los estudiantes se definen por estos descriptores. Entonces, debajo, si ustedes alcanzan a ver ahí, dice 6-7 y dice solo de referencia. Era para que el docente tuviese la idea de que un nivel adecuado, y nosotros quisimos mantener estos conceptos que dejó la Agencia de Calidad instalados hace mucho rato, que en realidad a mí me parecen muy curiosos, pero este webinar no puede discutir sobre eso, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo elemental? Sí, dejémoslo para otro webinar. Pero mantuvimos esos conceptos que todos los que están en el CIMS, en todos lados, y ahí le sugerimos al profe para que tuviese la referencia. Finalmente nos sirvió muchísimo porque al final del proceso tuvimos que evaluar, ya, más allá de que queríamos hacerlo formativamente. Entonces ya tenemos esto. Asimismo, hay una serie de insumos curriculares, por ejemplo, que este es un libro digital, todo esto se hace con las herramientas colaborativas del correo. Y aquí nosotros, por ejemplo, ya entrando de pleno en el decreto 67, todo el proyecto tiene distintas etapas y ponderaciones, por ejemplo, una autoevaluación, un portafolio, una investigación, el diseño de un prototipo, una maqueta, una infografía. Eso da un promedio y la plantilla da el nivel de logro, ¿ya? Acá iba el porcentaje de asistencia a los estudiantes, en fin. Entonces empezamos a trabajar estos instrumentos que se fueron instalando y generando un vínculo virtuoso entre la calificación, que finalmente tiene que ir al SIG y a todas partes, y el nivel de logro, que se usa acá para todos los efectos.
Ahora, esto nos da, por otra parte, la oportunidad de innovar y de generar un trabajo interdisciplinario que va más allá incluso de un equipo de determinados docentes. Aquí en este colegio se celebra hace 3 años, esta es la versión número 4, un encuentro de la interculturalidad, la inclusión y la biodiversidad, y se trabaja desde prekinder a cuarto medio, los cursos se juntan y todo el colegio desarrolla esta iniciativa, ¿ya? Que tiene una planificación, tiene instrumentos, es eminentemente cualitativa, se hace una performance donde todo el colegio presenta los recursos, ¿cierto?, asociados como producto final del proyecto, y se invita a una audiencia como está, digamos, en la literatura del aprendizaje basado en proyectos. Se presenta una audiencia que son los apoderados, otros invitados, pero a los apoderados se les explica que lo que está ocurriendo no es una gala folclórica, no es una muestra costumbrista, sino que es una evaluación, ¿ya? Y ahí todos los estudiantes participan en equipo, y bueno, los que no quieren bailar son tramoya, los que quieren hacer la escenografía lo trabajan, y se hace esta presentación. Esto se ha hecho por varios años y es parte de este cambio cultural. Luego nosotros le preguntamos a los apoderados, ¿usted le parece bien que los estudiantes se evalúen en esta dinámica, ¿cierto?, de presentaciones donde desarrollan esta habilidad y esta otra, o prefiere la prueba tradicional escrita, ¿cierto?, de 200 preguntas de lenguaje, matemática, con notas? Y obviamente la respuesta mayoritaria de los apoderados es que esto es lo que en realidad les interesa. Y tenemos hartas encuestas y estudios que hacemos permanentemente a nuestra comunidad para saber la opinión que tienen de los procesos que estamos llevando adelante. Asociado a esto, en este cambio cultural, los apoderados son amigos y no enemigos. Logramos levantar una estrategia de coeducadores, que son apoderados, que son parte de la dinámica de convivencia y pedagógica, colaboran con los docentes, son validados por sus pares apoderados y apoderadas, y llevan información útil de cómo se hacen estos procesos. Durante el periodo del COVID, que estuvimos haciendo todo virtual, participaban de la clase incluso, y luego entregaban opiniones y recomendaciones a sus pares. Tenemos también en proceso de formación un senado de convivencia, que es donde los estudiantes también generan una intervención y una participación activa en los procesos del establecimiento. Y así en general, si ustedes revisan nuestra web, se van a encontrar con una serie de innovaciones que van en esta línea y que de alguna manera vienen a coronar este proceso de evaluación formativa, que finalmente, como les decía, tiene que terminar con una nota. Ya sabemos que tiene que terminar con una nota, pero creo que podríamos esperar, y tenemos aquí a la UNCE, y viene todo este nuevo enclave sobre el nuevo currículum, en fin, que debiéramos abolir directamente, aunque sea el concepto, abolir la calificación y obviamente optar por una evaluación formativa en todas sus dimensiones. Así es que, no sé si tenemos más, profesor. Sí, yo pienso que nosotros también la reflexión en este mismo momento, que hay obviamente una rearticulación de todo el sistema evaluativo, de la gestión pedagógica, que obviamente la pandemia significó esa deconstrucción del sistema y cómo llegábamos a todos los estudiantes, en que propicia el instrumento que nosotros estamos presentando un desafío para la formación docente. Por una parte, dinamiza las diversas estrategias que se puedan utilizar desde la metodología de proyecto o desde las comunidades de aprendizaje, trabajo en red, etc. Pero además da una orientación al docente para poder abordar de manera más individual el proceso educativo, de los aprendizajes. Porque el desafío y al momento de trabajarlo con los estudiantes, bueno, yo, por ejemplo, hago clases de educación ciudadana en tercero y cuarto medio, el momento en que trabajamos la estrategia global, por ejemplo, con otros colegas, es centrar en la búsqueda del interés del estudiante, o que el estudiante vaya haciendo esa búsqueda de qué fue lo más significativo para él durante el proceso,
qué estrategia le permite poder comunicar lo que le interesa. Y desde ahí, para nosotros, el desafío es cómo identificamos, cómo tomamos eso como una oportunidad, como un escenario evaluativo, donde empiezan a aparecer un clima de aprendizaje para tanto docentes como estudiantes. Bueno, finalmente, para culminar, un par de recetas, como señalamos al principio. El PME es la herramienta fundamental, ¿ya? Nosotros, acá, por ejemplo, todos los directivos generan un plan de acción. Y cualquier persona que genere una actividad en el colegio y que está pagada por SEP, tiene que tener un plan de acción. Y ese plan de acción se socializa con la comunidad, se expone, cada cual tiene su sitio en la web, y lo hacemos trascender hacia redes. Hemos generado muchas redes con escuelas rurales acá en la zona, con otros colegios emblemáticos del territorio. Como se decía al comienzo, pertenecemos nosotros al Servicio Local de Educación Pública de Yanquihue. Entonces, ahí desde la colaboración que nos hace nuestra UATP, ¿cierto?, que es la asesora técnica que tenemos, y su equipo, llegamos con este proyecto a muchas más comunidades que se integran. Entonces, por ejemplo, hace 2 años tenemos una DECO de redes, y hacemos capacitaciones internas donde invitamos a colegas de otros colegios del territorio. Tenemos ya 2 versiones del curso ABP. Hacemos un curso también de capacitación, por ejemplo, con los programas propios que tenemos. Somos una escuela artística de verdad, no la chilena. Tenemos programas propios que los creamos acá, no le pagamos ninguna ATE, lo hicimos nosotros en el colegio, y esos programas son válidos. Entonces estamos poniendo a disposición de otras comunidades educativas todo ese material y todos nuestros avances e innovaciones para crear una red efectiva de escuelas artísticas, ¿ya? Y en esa línea, finalmente solo decir que estamos absolutamente solícitos y disponibles para compartir con todos ustedes que están acá y a quien pueden transmitirle nuestro proyecto, los recursos y las distintas experiencias exitosas que hemos tenido en el tiempo. Porque, como decía José Martín, hay que ser cultos para ser libres. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Axel, del Colegio Nueva Pranao, CNB Artístico de Puerto Varas, SLEP Yanquihue. Agradecer nuevamente, ¿cierto? Me había olvidado de presentar sus cargos, ¿cierto? Juan Bautista, el director del colegio, del CNP, y Axel Navarro, coordinador de innovación educativa. Y en el caso de Coxay, Daniela González es la jefa de UTP, y Javier Cepeda, el coordinador del Departamento de Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Así que agradecerles a ambos equipos por sus presentaciones, sus síntesis, sus reflexiones también. Y recordar que pueden hacer sus preguntas en el chat. Yo por mientras voy tomando algunas de las preguntas que han aparecido. Una de las preguntas, entonces voy a hacer una ronda y luego cada escuela se refiere a ellas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una pregunta que surge, que hace Magali Sepúlveda, tiene que ver con la retroalimentación. ¿Cómo ustedes hacen la retroalimentación? Si esa retroalimentación es individual, si se hace en el espacio de aula, si se hacen todas las evaluaciones. Eso es por un lado, para que ahí la noten, respecto a cómo se realiza el proceso de retroalimentación. La otra pregunta que aparece tiene que ver con, que la hace Pamela Galdames, con el nivel de desempeño de los estudiantes. Si esta nueva metodología de trabajo, este cambio en la cultura evaluativa, ¿ustedes qué efectos ven en términos de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Ya? Esa es una segunda pregunta. También preguntaban por ahí por el tiempo. ¿Cuánto demora esto? ¿Cuánto demora implementar este cambio de cultura evaluativa? Ya, esa es una tercera pregunta. Y también hay preguntas sobre el ABP, que es la ABP, claro, una metodología específica, ¿cierto? Uno puede hacer evaluación formativa de muchas maneras, esa es una de ellas, pero ahí si pudieran hacer alguna referencia a esa metodología y cómo la hacen conversar en relación a la evaluación formativa. Entonces le doy la palabra a Daniela González y Javier Cepeda de Coxay para que se puedan referir a estas temáticas. Bueno,
Yo lo voy a hacer brevemente para que después Javier también pueda responder las preguntas, también porque él es profe de aula, que también moviliza todo esto desde la práctica docente. Bueno, las retroalimentaciones nosotros cuando expusimos explicábamos que era constante y transversal durante todo el tiempo, porque durante la dinámica, como nosotros realizamos proyectos interdisciplinarios, con metodología ABP, pero como dice Tamara, muy bien, puede ser cualquier otro tipo de metodología lo que ustedes en el establecimiento quieran adoptar. Para nosotros fue más cómodo porque el ABP nos permite distribuir el tiempo en relación a los procesos. Y como nosotros ya olvidamos la prueba ya desde el momento en que comenzamos a entender que la evaluación es parte del aprendizaje, la prueba no tenía sentido en relación a tener un momento específico para demostrar lo que sé, si la evaluación es parte de todo el proceso. Entonces la ABP nos ayudó mucho en ese sentido. La retroalimentación hay diferentes tipos. El profesor durante todas las clases va retroalimentando, puede ser individual, puede ser grupal, puede ser oral, puede ser escrito, puede ser retroalimentación entre pares cuando hacen sus coevaluaciones, por ejemplo, o autoevaluación, y eso también es una retroalimentación que el mismo estudiante le entrega al docente. Las retroalimentaciones también se comparten con los equipos de aula. Nosotros tenemos programa de integración escolar, tenemos alrededor de 700 estudiantes, 200 de ellos están en integración. Entonces nuestros equipos de aula igual son grandes equipos y los docentes comparten esta codocencia. Tenemos docentes de asignatura, también codocentes, que permiten tener este monitoreo y poder hacer la retroalimentación más efectiva. En relación a los niveles de desempeño, hemos notado que los estudiantes pueden demostrar lo que saben porque este tipo de metodología y este tipo de entender la evaluación nos permite respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Entonces puede ser que en la mirada tradicional, un estudiante que demora tiempo en poder lograr un objetivo, por supuesto que si tiene rojos, ¿es cierto?, en lo tradicional, y luego logra por fin el objetivo, en el promedio, al final es un poco castigado en relación a cuánto tiempo se demoró en lograrlo. Ahora nuestros estudiantes no, porque entienden que frente a la retroalimentación y que nosotros entendemos sus ritmos de aprendizaje hasta que nos logren demostrar lo que realmente saben. Entonces hemos visto esta movilización de aprendizaje y estos desempeños mucho mejor en relación a los diferentes niveles. El tiempo que demoremos en movilizar la cultura evaluativa yo creo que va a depender de la escuela. Nosotros llevamos 4 años en ello. Nos impulsó, igual que al liceo, la pandemia. O sea, nosotros vimos la pandemia un desafío y al final nos ayudó mucho a esta movilización. Nosotros íbamos a comenzar a sacar las notas de hasta primero básico, primero y segundo básico, luego vino la pandemia y decidimos sacarlas hasta cuarto medio y de ahí ya no nos paró nadie. Éramos semestrales y comenzamos un sistema trimestral porque nos permitía organizarnos de mejor manera y poder tener mayores momentos de reflexión en cómo van los estudiantes. También los comités de evaluación los hacemos trimestrales para poder ir visualizando estos desempeños que a los chiquillos a lo mejor les cuesta más. Y bueno, la metodología ABP, como les explicaba, es una de las metodologías que nosotros adoptamos, pero existen muchas. Y nosotros lo adoptamos solo porque nos permite ver el proceso, el progreso y el producto. Tenemos esta difusión de los productos públicos y esta metodología también permite la voz del estudiante, que es lo que nosotros relevamos en relación a la participación. Javier, tú desde aula podrías compartir un poco ahí la experiencia. Daniela, disculpa ahí, Javier, para que pueda abordar también la pregunta que nos hacen sobre cómo logran la cobertura curricular. Ahí, Mari, estás con el micrófono activado, si lo puedes silenciar. Entonces, se pregunta cómo les va con la cobertura curricular, se logra cumplir, para que puedan abordar ese tema, cómo se logra la cobertura curricular y los objetivos de aprendizaje que están definidos ahí en el programa. Lo primero que quería hacer foco igual es el proceso de retroalimentación y rescatar un poco lo que dice Daniela. Yo creo que uno de los desafíos que uno toma incluso al ingresar a este colegio a trabajar, a cambiar un poco el enfoque que uno tiene sobre el aprendizaje de los estudiantes, es precisamente ese, en que la retroalimentación ya no es el hacer la prueba y ya una vez que se hizo la prueba, entregar qué fue lo que hubo más errores, no.
es un proceso constante, es de todas las clases. Todo momento de la clase es retroalimentación. Todo momento en que yo le digo al estudiante, pero mira, puedes hacer esto acá, en que el estudiante dice, oye, profe, ¿sabe qué? Me pasa esto. Todo momento es retroalimentación. Entonces, es un camino conjunto. En el fondo, nosotros, igual como profesores, tomamos un rol más mediador en el aprendizaje. Empezamos ya a caminar con los chiquillos en su aprendizaje. No es que yo simplemente les doy el instrumento y luego evalúo eso, sino que voy con ellos. Vamos juntos logrando los objetivos, vamos en conjunto avanzando. Con respecto a la cobertura, igual muchas veces, bueno, nosotros este año particularmente y el año pasado empezamos a nuclearizar también algunos objetivos. Dentro de esa nuclearización también permite abordar algunas cosas en conjunto. Hay cierto, por ejemplo, matemáticamente, desde mi área, por supuesto, hay momentos en los que yo puedo trabajar ciertos contenidos en conjunto, ciertas habilidades en conjunto, entonces básicamente me permite abordar más, por ejemplo, de todo lo que tenemos que cubrir, todo lo que nos exigen los programas, por supuesto, para lograr en el fondo lo que queremos con los chiquillos. No sé si Daniela tienes algo que me sumar ahí. Sí, bueno, en lo de la cobertura, como explicaba Javier, nosotros hacemos, y esto también la evaluación para el aprendizaje nos llevó a entender que nosotros teníamos que apropiarnos del currículum, y nosotros hacemos análisis curricular a inicio de año, y lo hacemos a través de la nuclearización, donde nosotros podemos agrupar nuestros objetivos de aprendizaje y los profesores hacen un trabajo profundo en relación a cuáles son los objetivos que van a trabajar en cada uno de los trimestres, cómo los van a agrupar y luego cómo lo van a integrar. Y además, lo que hacemos es integrar aprendizaje, tal como dice uno de los ejes de la reactivación educativa. Si tenemos aprendizaje no logrado de otros niveles, nosotros tenemos la flexibilidad de trabajar esos objetivos principalmente al final como una espiral, para poder llegar al aprendizaje que nosotros queremos en ese nivel. No sacamos nada con comenzar con objetivos del nivel si nosotros no tenemos la base. Y esa flexibilidad se le da al docente a través del acompañamiento técnico que tenemos en el establecimiento. Entonces tenemos un momento y dedicamos los momentos de horas no lectivas para estos procesos. El proceso de análisis curricular al inicio del año principalmente y luego en relación al diseño de rutas de aprendizaje con la lógica de la planificación invertida de forma trimestral, tienen momentos específicos para ellos donde realizan estas reuniones de equipo para poder abordarlo y luego realizamos nuestras evaluaciones trimestrales, que es una de las ventajas que nosotros vemos porque podemos tener jornadas de evaluación en menor tiempo durante el año para poder hacer ajustes que no nos permitía el semestre. Por eso nosotros tomamos ese tipo de decisión en relación a cambiar a trimestre, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias Daniel y Javier. Ahora darle la palabra a Juan y a Axel. Recordar a Juan y Axel las preguntas que nos hacían. Una tenía que ver con la retroalimentación, otra con el efecto en los aprendizajes, también con los tiempos, cuánto tiempo había tomado hacer este cambio de la metodología y la cultura evaluativa, y también ahí se sumaba otra pregunta referida a cómo trabajar con los docentes que no están tan disponibles o que generan algunas resistencias en relación a estos cambios, cuál es la experiencia de ustedes, cuál es su recomendación, y también había una pregunta sobre la cobertura curricular. Y lograr, yo la complementaría ahí porque no es lo mismo, ¿cierto? Cobertura curricular y aprendizajes, cómo ustedes logran los objetivos de aprendizaje centrales, y ahí me parece muy interesante el énfasis que hace Daniela, que eso no necesariamente implica seguir, ¿cierto?, el programa tal cual, sino que también es volver hacia atrás, a veces, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su experiencia ahí, Juan y Axel, en el Colegio Nueva Pranao respecto a estas temáticas? Muchas gracias, Tamara. Mira, lo primero es que nosotros, desde mi investidura como director, se le dice a los profesores que están autorizados a botar el currículum por la ventana. ¿Ya? Yo sé que la U se me va a colgar por lo que estoy diciendo, pero quiero que lo tomen de manera simbólica. Nosotros estamos acostumbrados a vivir una serie de situaciones de la contingencia, la vorágine, ¿cierto? Estallidos sociales, lo que sea, y eso no puede estar ausente de la experiencia educativa.
Entonces, lo primero es que los profesores, el agobio, que es un concepto que todos escuchamos a menudo, tiene que ver con un currículum esencialmente que es inabordable. ¿Ya? Yo soy profesor de artes visuales, pero hay asignaturas que, ¿cierto?, son las troncales, que tienen nombres específicos, que se les da mayor protagonismo, en fin, porque la gente busca resultados estandarizados, que son inabordables. ¿Ya? El currículum no se puede pasar. Si le metes un palo docente entre medio, ¿qué querés que te diga? Entonces nosotros salimos de ese conflicto, salimos de la cueva y empezamos a gestionar el currículum antes que el ministerio ahora descubriera, ¿cierto?, algunas cosas que siempre existieron. ¿Ya? Yo quiero relevar aquí el valor de la educación parvularia. La educación parvularia tiene todas las cosas que hoy día se están innovando, ya estaban en la educación parvularia hace muchos años. ¿Ya? La nuclearización y todas estas cosas. Entonces, no se está descubriendo la pólvora. Y de esa manera, cuando tú ya tienes instalado una visión de que lo que nos importa es el aprendizaje significativo de verdad, lo que nos importa es que el estudiante en matemática deje de aprender el logaritmo y aprenda por qué la pensión de su abuelita es tan miserable y cosas como esa, y para qué sirve una prueba estandarizada, cambia el foco, cambia la expectativa y se produce aprendizaje significativo. Entonces, los profesores tienen esa libertad. Nosotros, no lo mencionamos hace un rato, pero sacamos el aula, o sacamos la clase del aula. Somos uno de los colegios acá en el territorio, ¿cierto? Y agradezco a los sostenedores que están conectados, que tienen más salidas pedagógicas porque el aprendizaje es situado. Los estudiantes van a experiencias concretas, aprovechamos este entorno, tenemos muchos convenios con instituciones culturales, educativas de todo tipo, entonces la clase es afuera. Y cubrimos el currículum, pero gestionándolo, que es el concepto que hoy día se impone. ¿Por qué? Porque si no está un profesor que tiene la clase, si hay un proyecto interdisciplinario, se puede seguir trabajando el proyecto. Y si estos recursos son públicos, porque es parte, digamos, del proyecto educativo nuestro, es que todo es público. La planificación es pública, cualquiera la puede ver, un estudiante, un apoderado, en fin. Y el COVID, dentro de las herencias que nos dejó, está el Classroom, ¿ya? Que antes teníamos Moodle, ¿ya? Que es una plataforma más sofisticada, pero nos quedamos con Classroom, y los profesores, ¿cierto?, en pleno COVID dijeron, usemos Classroom, ahí está todo. Y nosotros, ¿qué hicimos? Mantuvimos eso. Entonces, cada profesor, cada equipo docente tiene un Classroom complementario a su clase en aula, digamos, o en salida pedagógica. Entonces, ahí está el material. Ahí el estudiante se retroalimenta. Ahí nosotros garantizamos que quienes no tienen proceso educativo por distintas situaciones del contexto, tienen su material. El reglamento de evaluación que está hecho con el decreto 67 permite excepcionalidades donde el estudiante se acoge a estas cosas. Si hay un estudiante que es deportista, que es artista, puede tener una reducción de jornada y tenemos todas esas estrategias ordenadas. Entonces, el ABP además, estoy mezclando todas las preguntas, el ABP además permite que haya economía de recursos. ¿Por qué? Porque yo planifico un proyecto interdisciplinario de 3 meses, escribo un par de hojas, y cuando evalúo esa calificación que finalmente tengo que llegar, ¿cierto?, que es lo que queremos cambiar, sirve para todas las asignaturas. ¿Ya? No hay que aplicar pruebas distintas. Y de esa manera, la evaluación se democratiza y transmitimos el mismo lenguaje. Entonces, el estudiante le puede preguntar al profesor de matemática o de historia, porque ambos están trabajando interdisciplinariamente y nos focalizamos en las habilidades. ¿Ya? Habilidades que, como les mostramos en la presentación, detectan o definen los propios colegas y están respaldadas por las habilidades del siglo XXI, ¿cierto?, que son las que promueve la UNESCO. Bueno, con respecto a la dimensión, quizá en los alcances o efectos que pueden tener los aprendizajes, ahí también hay una revisión de lo que vamos a entender por aprendizaje. Disculpa si te puedes acercar al micrófono porque se escucha un poco lejos. Con respecto a la dimensión de cuáles son los alcances para de alguna forma, o los efectos de los aprendizajes, ahí hay que verlo de una perspectiva de un aprendizaje más integral, que considera un elemento de lo socioemocional, como mejorar la convivencia, por ejemplo, más allá de lo curricular, más duro, como quizás contenido, que nosotros podríamos decir, hay un aumento en los niveles de ciertos contenidos o niveles de logro, hay efectos en la convivencia. En cuanto a los estudiantes, se le da el espacio a los estudiantes para que puedan comunicar, puedan descubrir, se puedan validar, desarrollar una pertenencia, etc.
Y desde ahí también cómo se involucran los otros docentes, o cómo se involucran aquellos agentes de la comunidad que son más resistentes a los cambios. En cuanto también se les incluye desde las salidas pedagógicas, desde el trabajo en comunidades de aprendizaje, es un trabajo constante, pero yo podría decir que los efectos también tienen un elemento de la convivencia escolar. Hay un abordaje más integral, entonces desde ahí nos conecta con la política de reactivación desde la revinculación con los estudiantes, cómo mejora la asistencia, desde esos aspectos. Nosotros, claro, podríamos decir que durante el proceso nosotros tenemos quizás 2 proyectos durante el semestre, que son interdisciplinarios, y final tenemos la estrategia global. Entonces, claro, en la práctica, algunos apoderados podemos ver que no aparece la calificación, porque la calificación viene a aparecer casi ya cuando vamos cerrando el proceso. Pero hay una serie de indicadores que a nosotros nos permiten ir generando esa retroalimentación, que claro, la retroalimentación se hace in situ en el aula o en la actividad fuera del colegio o en actividades extracurriculares como son los talleres, etcétera, pero también se amplía el proceso, como decía Daniela hace un rato atrás, hay un margen de tiempo mayor que lo que permite trabajar en base a proyectos. Y desde ahí que la estrategia global para nosotros viene a ser una proyección de esa metodología. Hay una cosa también para finalizar la idea, y que sirva, digamos, como experiencia para probarlo, es que nosotros aquí todos lo trabajamos multidisciplinariamente. Un rol fundamental cumple el equipo PIE. El equipo PIE no tiene ningún impedimento de ingresar al aula cuando lo tiene conveniente, participa en la construcción y el desarrollo de los proyectos pedagógicos. Acá le llamamos PPC, para no decir, oye, vamos a hacer una PP porque estaría mal dicho. Entonces, acordamos que se llaman PPC. Espero que nadie se confunda con las siglas, no quiero problema. Proyecto Pedagógico Colaborativo. ¿Ya? Y en esa construcción participa el equipo PIE. Las educadoras diferenciales son fundamentales en esa construcción. Entonces, por otro lado, a nadie se le pide que haga cosas si no se le da el tiempo, los recursos, los formatos y la capacitación y tutoría. Nosotros acá hacemos capacitaciones permanentemente, los consejos tratamos de que sean talleres, ¿ya? Yo en lo personal como director también tengo una misión alta en el sentido de permanentemente ofrecer capacitaciones, acompañamientos, y se hacen, ¿ya? Se certifican, como les comentaba antes, se invitan a otros colegios a la experiencia, nos coordinamos con nuestros asesores UATP del servicio local. Entonces eso de alguna manera se ha ido instalando en este proyecto y ha permitido que ya no haya tanta resistencia, porque finalmente uno está o elige estar en un proyecto determinado por decisión propia, ¿verdad? Somos libres en ese sentido y podemos aportar de mejor manera cuando estamos contentos en nuestro trabajo y somos parte de una comunidad que coopera y colabora. Muchas gracias, Juan, Axel, Daniela y Javier también ahí por sus reflexiones, su análisis, compartir la experiencia. Le voy a dar Solange, ¿tienes el micrófono encendido? Si lo puedes desactivar. O José Miguel, si nos puedes desactivar a todos. Está silenciada, parece. José Miguel, ahí si tú puedes retomar la palabra, contestar algunas de las preguntas anteriores o hacer un cierre o referirte a algunas de las últimas preguntas que también se mencionan ahí en el chat en relación a la integración de aprendizaje, la opción de un método semestral o trimestral, o si quisiera aportar con una mirada más global a partir de la investigación de otras múltiples experiencias a nivel nacional. Te lo dejo ahí a tu criterio. Gracias. Gracias, Tamara. Se escucha bien, parece, ¿no? Bien. Bueno, quisiera agradecer la participación de las escuelas. Me parece que podemos hacer, a mí me gustaría un poco hacer una mirada más global de las dos experiencias, que también podemos sumar las otras dos de la semana pasada.
respecto de una preocupación particular que tienen estas dos experiencias que tienen que ver con poner al centro a los estudiantes del proceso. Entonces, la evaluación formativa / decreto 67 en términos de que produce una oportunidad para pasar del acto administrativo de que nosotros usábamos la evaluación para poner una nota, pasar desde ahí a entender que evaluar es un proceso y mirar el proceso, pero la pregunta es, ¿mirar el proceso sobre qué? Sobre, en este caso, la respuesta uno podría encontrar sobre aprendizajes que son más sustantivos en los estudiantes. Por lo tanto, yo creo que uno podría decir que hay en términos de justicia social hay una mayor distribución de los saberes en el aula. En vez de ir a clasificar los saberes, que sabe o no sabe, tiene un 3, un 4, un 7, lo que se busca es generar evidencias para poder ayudar mejor a los estudiantes a que todas y todas puedan avanzar. Esa lógica tienen las rúbricas, si ustedes las miraron ahí, todas tenían una lógica de progresión, de buscar que los estudiantes puedan avanzar y hacer que la evaluación pueda distribuir mejor esos aprendizajes que son sustantivos. Me quedo con una muy buena pregunta de ambos, del director del Colegio CNBA y de Daniela, que hablan sobre la cobertura. Entonces, pareciera que la cobertura no es cubrir o hacerle un chequeo a los objetivos, sino más bien pensar esos objetivos de cómo pueden mejor producir aprendizajes. Si tengo que unirlos junto a otros objetivos que ya estuve mirando el año pasado y los integro en una nuclearización o los integro en una rúbrica, es porque en verdad estoy tomando la decisión de dar más que cobertura, es desarrollar el currículum, de ponerlo a disposición a sus estudiantes. Eso yo creo que tiene que ver con también una dimensión de distribuir los conocimientos que están en el currículum. Entonces, la nuclearización también se puede realizar, y aquí lo observaron en los proyectos ABP, que juntan 2 o 3 asignaturas y discuten los profesores sobre cuáles son los mejores objetivos que podemos poner a disposición para darle mayor profundidad, darle mayor seguimiento. Por lo tanto, creo que hay una dimensión de distribución que ofrece la evaluación formativa, de mejor distribución de los saberes que están en el currículo. Esa es como mi primera observación. La segunda observación respecto de la dimensión de justicia social que tiene que ver con la participación. En estos dos proyectos es evidente cómo los estudiantes tienen una mayor participación y no son solo receptores de una calificación. En el caso del CNBA Artístico Nueva Brauna, por ejemplo, ellos deciden hasta el nombre del proyecto. Yo eso lo he visto y deciden cuáles son los momentos y los tiempos. En el caso del Colegio Coxsay también hay una alta participación. Qué bonito es cuando Daniela cita a los estudiantes, dice que han perdido estrés, que se sienten más conectados, vinculados con lo que están aprendiendo. Creo que esa dimensión de justicia social que tiene que ver con la participación es muy importante porque hace ver lo menos evidente, que tiene que ver con la participación de los estudiantes. Pareciera que la evaluación tradicional esconde lo que es más evidente, que es, el currículum y las evaluaciones y las actividades de enseñanza-aprendizaje son para los estudiantes. Eso creo que visibiliza y dar espacio en la dimensión de participación es muy importante. Lo que pareciera más obvio y evidente, pero no así menos importante, tiene que ver con la participación de los propios profesoras y profesores que deciden, se dan cuenta que me dio en las dos experiencias, la decisión profesional de cuándo evaluar, cómo generar mis tablas de conversión, cómo generar mis propias rúbricas, tiene que ver con una alta participación profesional.
Y esa es otra oportunidad que ofrece la evaluación formativa en términos de elevar esta dimensión participativa. En concreto, por ejemplo, Daniela lo menciona, dice, nosotros ocupamos el colegio para aprender entre nosotros. Esa es una dimensión muy importante. ¿Se acuerdan ustedes cuando solamente pensábamos en la evaluación como una prueba que íbamos a hacer, que uno como profesor solo lo iba a pensar, la iba a aplicar, iba a poner las notas y luego iba a entregar el resultado a los jefes de UTP? Eso ya no es posible. Pensar evaluaciones es pensar con otros cuáles son las mejores actividades que podemos realizar en común para generar mejores aprendizajes. Por lo tanto, de nuevo, la dimensión de participación se enfoca a distribuir mejor el currículum, los saberes relevantes del currículum y ponerlos a disposición de los estudiantes. Y la tercera dimensión que yo diría que tiene que ver con la justicia social también es el nivel de reconocimiento. Aquí hay un alto reconocimiento profesional de los saberes cuando se juntan proyectos. Yo conocí, por ejemplo, en términos muy particulares, yo conocí a ambas instituciones, las conocí cuando ellos estaban haciendo estos proyectos ABP, y lo que más me sorprendió a mí tiene que ver cómo el saber de una profesora se traspasaba al saber de otro profesor y viceversa, sin un ánimo de control, sino más bien un ánimo profesional, colaborativo, donde yo reconozco, así fue mi experiencia, yo reconozco en el saber de Javier, un saber que él sabe enseñar matemáticas, pero yo que soy profesor de historia, aprendo de cómo él enseña matemáticas y lo puedo incorporar a mi práctica. Ese reconocimiento profesional es la gran oportunidad que tenemos en términos de desarrollo profesional docente con la evaluación formativa. Recuerdo nuevamente, ¿se acuerdan cuando evaluar era meramente un trámite individual, un trámite administrativo e individual que me ponía a mí contra mis estudiantes? En este caso, el trabajo es un trabajo con otros que es para otros. Y esa dimensión de reconocimiento me parece muy importante. Luego de eso, yo creo que esas tres dimensiones que tienen que ver con evaluar para la justicia social se ven evidentemente puestas en esta experiencia, y que yo creo que van a haber muchas preguntas más todavía. Yo creo que podrían surgir muchas preguntas, por ejemplo, muy simple, semestral o trimestral. Bueno, como dice el profesor Juan Bautista, dejemos a la comunidad que decida, pues que decida qué es más conveniente, un trimestre o el semestre. Ese es como el mensaje, ¿no? El mensaje no es que nosotros podamos decidir por ustedes, sino más bien las comunidades decidan cuáles son los aprendizajes sustantivos que me ofrece el currículum para mis estudiantes en mi escuela, y cómo son las mejores maneras o métodos que puedo desarrollarlas con mis estudiantes, y qué de ello yo puedo seguir ayudando a mis estudiantes para que puedan seguir aprendiendo, que es un poco el uso de la retroalimentación, de las rúbricas, de la coevaluación, la autoevaluación, etc. Entonces, no creo que pueda seguir ocupando más tiempo. Creo que es suficiente en términos de esas tres dimensiones. Recuerdo, tres dimensiones de la justicia social que están presentes en este tipo de evaluación formativa. Muchas gracias, José Miguel, por esa reflexión, análisis en relación a la justicia social, ¿cierto? Reconocimiento, distribución, participación. Y bueno, aprovechando esa reflexión que tú haces, también hace algunos énfasis en relación a tus últimas palabras y también las dos experiencias. Me parece muy valioso lo que tú mencionas al final, José Miguel, de cómo la evaluación formativa es una oportunidad para poner la evaluación al servicio de otros. Y creo que y esa es la convicción desde este ministerio y desde esta administración, de que justamente el decreto 67 y la evaluación formativa es una oportunidad para generar más aprendizajes. Y por lo tanto, la convicción es que la evaluación debe dejar de ser un trámite administrativo,
debe de representar solo un número en el libro de clases o un número en el SIGE, y debe ser una oportunidad para retroalimentar, para acompañar, para tomar decisiones pedagógicas en favor de las trayectorias de aprendizaje de las y los estudiantes. No para la rendición de cuentas, no para el control, ni de los colegas, ni de los establecimientos, ni de los profesores hacia sus estudiantes, sino como la evaluación genuinamente como una herramienta de sentido pedagógico que se pone al servicio de los aprendizajes, pero eso también implica una responsabilidad, ¿cierto? Obviamente como ministerio en términos de otorgar las herramientas, de entregar las orientaciones, de dar los espacios para aquello, de continuar con una normativa que da flexibilidad, que es la normativa actual del decreto 67, que da flexibilidad en términos a la toma de decisiones respecto a cómo se establece la frecuencia, la cantidad, los modos, los tiempos, los formatos de evaluar. El decreto 67 da esa flexibilidad. Eso obviamente tiene que hacerse con transparencia, debe quedar cocinado el reglamento de evaluación y debe ser siempre con criterio pedagógico y en función de los aprendizajes. Lo mismo con la promoción escolar. Pero la normativa nos da esa posibilidad, al igual que la actual actualización de la apreciación curricular. Yo creo que han sido muy elocuentes los colegas cuando mencionan que en su proyecto y en su quehacer cotidiano, el propósito es lograr los aprendizajes, no la cobertura curricular. Y eso es muy cierto, y ahí está el sentido también de continuar con la actualización de la priorización curricular más allá de la pandemia, porque hay una convicción desde este ministerio y de esta administración de que debemos avanzar hacia aprendizajes centrales, de que debemos pensar en serio el aprendizaje y si es necesario volver a tomar objetivos de aprendizaje en los niveles anteriores, si eso genera efectivamente más aprendizaje, que debemos pensar en la contextualización, que debemos basarnos en el principio de la profesionalidad docente, que es uno de los principios clave de la actualización de la priorización curricular. Entonces, la normativa actual lo permite, ¿ya? Tanto la priorización curricular como el decreto 67 permite una apropiación del currículo, ¿ya? Y ahí me parece muy elocuente ambos ejemplos de cómo ambos equipos, de manera más democrática y participativa, en conversación con sus colegas, han logrado procesos de gestión curricular. Y eso implica una serie de toma de decisiones pedagógicas y por cierto que implica ciertos riesgos y cierto atrevimiento, estrategias, pero si en el fondo eso va acompañado de una reflexión, de un análisis, de un trabajo colaborativo, se pueden ir haciendo los ajustes. Nadie dice que podamos mejorar los aprendizajes de la noche a la mañana, eso es una tarea muy compleja, pero sí, si vamos elaborando estrategias, vamos evaluándolas, sin caminar a ciegas, sino más bien como un ejercicio reflexivo, que va hacia atrás y va hacia adelante, ¿cierto? Que lo hace en base a la evidencia, porque no podemos actuar en base a la intuición, si es que estamos hablando del derecho a educar y el derecho a aprender. Así que el decreto 67 y la evaluación formativa también es traer a colación la evidencia, es traer a colación la cooperación entre los colegas, es traer a colación la profesionalidad docente. Y ahí yo creo que ambos establecimientos han mostrado cómo este trabajo se ha hecho no de manera solitaria, sino en conversación con otras escuelas, con otros establecimientos, entre equipo directivo y docente, no en una relación de enfrentamiento, sino en una relación de diálogo, con sus estudiantes, con sus comunidades escolares, con sus colegas, con sus equipos directivos. Así que felicitarlos a ambos establecimientos, también transmitirles que estas experiencias no son una receta única. Ya cada contexto escolar tiene sus propias condiciones, sus propios tiempos, sus propios procesos, y también es un llamado a que ustedes como líderes, como docentes, como equipos directivos puedan evaluar a conciencia cuál es la mejor manera de llevar a cabo estos cambios de cultura evaluativa. ¿Ya? Estos son unas maneras de hacerlo. Otros establecimientos podrán avanzar más rápido, otros más lentos, con algunas asignaturas, con algunos niveles, con algunos ciclos.
no hay una receta única y por tanto también transmitirles que como ministerio entendemos esa diversidad y la valoramos y también confiamos en las comunidades escolares de cómo pueden tomar las mejores decisiones en función a sus contextos y sus condiciones. ¿Ya? Eso como reflexión al final, luego de escuchar estas dos experiencias, invitarlos a conocer nuestra página web de Currículum Nacional. Si es que no han visto los nuevos recursos en evaluación, ahí David ha publicado nuevos materiales que hemos sacado, cuadernillos, como materiales sobre retroalimentación, sobre acompañamiento pedagógico, etc. También invitarlos a participar del Congreso Pedagógico Curricular, ahora que justamente estamos hablando de gestión curricular, de apropiarnos del sentido pedagógico de la evaluación y del currículum. Justamente el Congreso Pedagógico que se está desarrollando en el mes de agosto, ahí David, si puedes volver a poner los links, es una oportunidad para hacer esta reflexión, para tomarse los espacios, para volver a mirar el currículum de otra manera, la evaluación de otra manera, siempre en función de los estudiantes, de manera colaborativa, y para avanzar en las trayectorias de aprendizaje, y bueno, y todos los desafíos complejos del día a día. Así que invitarlos ahí a visitar la página del Congreso Pedagógico, a participar, etc. Y bueno, agradecerles, por supuesto, a Daniela González, Javier Cepeda, del Colegio Guardia Marina Guillermo Sañartu, de Quilpué, a Juan Bautista y Axel Navarro, del Colegio Nueva Branao, de CNB Artístico Puerto Varas. Muy contento además de, en estas dos sesiones, mostrar experiencias municipales de SLEP y también de colegios particulares subvencionados. Tenemos normativas, tenemos algunos espacios, siempre es insuficiente, pero podemos avanzar. La idea es gestionarlo, trabajar en conjunto para avanzar en estas transformaciones. Muchas gracias a todas, a todos, que tengan una muy fin de tarde y muy buena semana. Hasta luego.